Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una vez más, aquí en un mensaje, en una nueva emisión, hemos decidido ponernos en la brecha. Y ese es el deseo de nuestro corazón y estoy seguro que ha sido el deseo de Dios también. Muchas familias están sufriendo hoy día. Familias están pasando por grandes, enormes necesidades. Y ellos buscan una solución en la palabra de Dios y en la iglesia. Sin embargo, la iglesia, en la gran mayoría de las iglesias, no está respondiendo a eso, por causa de que su enfoque está en hacer edificios, en construcciones, en eventos y actividades. Pero lo más importante de la iglesia es la presencia de Dios que viene hacia el corazón que está en necesidad, al corazón que está sufriendo, al corazón que está en angustia, al corazón que está oprimido. Es ahí donde la presencia de Dios viene para romper ese yugo y el aceite de esa presencia divina logra liberar ese corazón y trae gozo y honor a Dios. Y la intercesión es lo que es la parte que viene, que Dios utiliza, la oración, la intercesión, el clamor, el gemido, para que entonces podamos venir delante de Dios. Y una vez que venimos delante de Dios, la gracia de Dios viene sobre nuestra vida. Lo más importante en la iglesia es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, la iglesia sencillamente es nada. Simplemente es una reunión amistosa y bonita, pero sin la presencia de Dios no tenemos nada. Ahora, la presencia de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios manifiesta, ¿verdad? Eso es importante, la presencia de Dios manifiesta. Nuestro Señor Jesucristo ha venido entrenando a sus discípulos. Les ha enseñado la oración, les ha enseñado el corazón compasivo y ha visto también las necesidades que hay en el pueblo. Recuerde que por 400 años el pueblo de Israel básicamente no habían tenido ninguna revelación de Dios. Ningún profeta se había levantado, nada, ninguna manifestación de Dios había aparecido. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y levanta en aquella sinagoga la escritura y lee la profecía de Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos y a predicar el año agradable de la palabra de Dios. Aquellos cerraron sus oídos cuando oyeron eso, porque Jesús terminó ese pasaje diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Ellos cerraron sus oídos y pronto ellos quisieron hasta despeñarlo. Pero no entendían que ese era el verdadero propósito del evangelio. Era venir a dar libertad a los cautivos de toda aquella opresión de una vida turbulenta. Hoy en día la gran mayoría de la iglesia llega el domingo solo a sentarse. Reciben información, pero nunca la ponen en práctica, mucho menos en su casa. La práctica es muy importante, es ejercer lo que hemos conocido y caminar en la fe y en los dones que Dios nos ha concedido. En el capítulo 10 de Lucas dice la escritura, después el Señor escogió a otros 72. En esta versión de la Reina Valera difiere un poco con la traducción viviente, dice aquí 72, aunque hay una observación aquí que no era así seguro, pero 70. Normalmente la mayoría de la versión dice 70. Dice aquí, escogió a estos 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo
donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora se ha acercado a ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlo bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio les irá mejor a la perversa Sodoma que a este pueblo. Continúo hasta el versículo 16 y dice: entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Ellos vinieron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Qué impresionante este evento. Estimados amigos y hermanos, aquí hay un momento de los más gloriosos que la Escritura relata. Aquellos muchachos pescadores que nadie daba 5 por ellos. Ellos eran personas que aún la misma sociedad los había marginado. Los líderes religiosos los tenían aislados. Pero de ahí se eligió el Señor a estos muchachos y los hizo sus discípulos. Los entrenó en la oración, los entrenó en el caminar y en la compasión, en ver la necesidad de la gente. Cosas que hoy, tristemente, son los grandes ausentes en la iglesia. La iglesia hoy simplemente es número, pero muy pocos discípulos. Hay multitud de creyentes, pero pocos discípulos. Y hay una enorme diferencia entre un creyente y un discípulo. Los creyentes vienen a buscar las bendiciones. Los discípulos conocen el costo de la bendición. Los discípulos saben el precio, saben que tienen que vivir para Dios, saben que tienen que desligarse del mundo. Los creyentes no, los creyentes creen y aún, como dice la Escritura, aún hasta los demonios creen, pero les cuesta obedecer. Están en una constante lucha y batalla los que asisten a la iglesia, porque el domingo ellos disfrutan el tiempo de la iglesia, pero el día lunes ellos regresan a su misma vida de cautividad, a sus mismos problemas en su familia, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos y cuántas cosas les vienen sobre ellos. Y ahí es donde su fe, se dan cuenta que su fe está completamente debilitada. Ahora bien, recuerde esto, las instrucciones del Señor. El Señor los mandó a los discípulos y les dijo: no lleven nada para el camino. Vayan con el poder de mi nombre. ¿A dónde los envió? Los envió a ciudades, los envió a los suburbios, a los barrios. Ahí hay gente que está pasando necesidad. Y cuando ustedes entren en ese lugar, digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Hoy en día es impresionante cómo los cristianos visitan un lugar y ni siquiera oran. No se dan cuenta de las necesidades que está pasando cada familia. Estos discípulos llevaban el corazón, llevaban el deseo, el propósito de ayudar a las personas. Y ahí fue donde llegan a los hogares y se dan cuenta de las necesidades que hay. Hay problemas, hay enfermedades, hay angustias, hay temores, hay relaciones quebrantadas entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre familiares. Hay situaciones económicas que están atormentando a la familia. Y el propósito de visitarlos es ir y compartir con ellos esa necesidad y orar al Dios de los cielos, que es el que tiene todo poder. Es ir al manantial de vida. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.